Muy buenas tardes para todos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Valentina López Torrado, Franco Alexander González Ciabato, Dalgis Elena Urrutia Lázaro. Hoy le venimos a presentar una propuesta didáctica construida desde la pedagogía crítica y la educación intercultural, diseñada para una escuela multigrados con diversidad etaria y de capacidades, de la institución educativa rural del Sur, sede principal, Vereda del Sur, municipio del Carmen, norte de Santander. Ahora vamos a pasar a hablar de las perspectivas críticas. La pedagogía crítica busca algo más que únicamente transmitir conocimientos, ya que al final su objetivo es mejorar la vida de los estudiantes. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues entendiendo que no se trata únicamente de adquirir conocimiento y de que los estudiantes sean receptores y bancos de conocimiento, sino que sean capaces de relacionarse y cuestionar la sociedad en la cual ellos viven. De manera que cuando los estudiantes están en la escuela no deberían únicamente adquirir información, sino que también ser capaces de desarrollar una conciencia crítica que les permita cuestionar y transformar sus realidades para así lograr al final que el estudiante pueda mejorar su propia vida. En ese sentido, tenemos a Freire, quien nos dice o quien criticó mucho los métodos tradicionales de enseñanza. Métodos tradicionales en los cuales el profesor era el único que sabía o que tenía el conocimiento y que el estudiante se limitaba a ser únicamente un receptor de la información sin cuestionarla siquiera. De manera que él nos propone también una educación más participativa en la que el conocimiento se construya de manera conjunta y se tenga en cuenta la realidad de los estudiantes. A partir de esto, él, digamos que nos menciona unos principios fundamentales para la planificación curricular. Desde su perspectiva, deberíamos tener en cuenta 6 puntos. Primero, la atención al contexto tradicional e indígena de la sociedad. Él decía que la educación debería adaptarse a la realidad rural e indígena de la población y no únicamente estar centrada en las necesidades de las clases altas, porque se evidencia que de pronto el currículo está enfocado no en las condiciones de las clases populares, sino en las de las clases sociales mucho más privilegiadas. Segundo, la participación mutua en la elaboración del plan de estudio. Él en este sentido nos dice que no debe haber una autoridad suprema en el desarrollo del plan de estudio, sino que este debería desarrollarse en colaboración de profesores, estudiantes y la comunidad, porque pues todos deben tener la capacidad y la oportunidad de aportar en el diseño de la educación. Tercero, la atención a la posición política de la educación. Freire veía la educación como un acto político. En ese sentido, él nos dice que enseñar es ayudar a que los estudiantes entiendan la relación entre el poder y la sociedad, de manera que debe promoverse en ellos el que se pregunten qué se enseña, por qué y para quién se está enseñando. Cuarto, el papel de los segmentos culturales en la planificación curricular. En este apartado, él nos dice que la cultura tiene un papel clave en la educación, entonces debe también enseñarse desde los saberes tradicionales, que al finalizar él dice que esto es lo que nos une a todos como sociedad. Como quinto aspecto, tenemos la relación entre la planificación curricular y la producción económica. Freire creía que la educación no debía estar pues separada del mundo laboral, ¿sí? Sino que la escuela debía conectarse con la realidad económica, de manera que el aprendizaje de los estudiantes debía también estar un poquito influenciado para que tuviera un impacto real en la vida de los estudiantes. Sexto, la atención a la educación de los oprimidos. Freire dice que es importante romper con esta cultura de los oprimidos y empezar también a enseñarle a aquellos que son un poco más marginados, de manera que así podamos transformar su realidad y ayudarles también a luchar por sus derechos. Interculturalidad. En este apartado vamos a hacer referencia en concreto a la educación intercultural, que es lo que en nuestro ámbito profesional nos compete. Esta se refiere a la formación de personas capaces de apreciar las diferentes culturas que están establecidas en una sociedad tradicional y por lo tanto capaces de aceptar, evolucionar en contacto con estas culturas. Esta educación intercultural tiene su fundamento en el reconocimiento de valores como la tolerancia, el pluralismo, la cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, la libertad, el compromiso, la igualdad, la paz, la justicia, el cual permite formar a esas personas, en nuestro caso, los estudiantes, que perciban, acepten, respeten la diversidad y de esta manera sean mediadores en las relaciones sociales. Pero ¿quiénes son los promotores de este proceso? Los promotores de estos valores en este proceso de educación intercultural son el docente y el estudiante, el cual tienen la misma responsabilidad.
Sin embargo, como ven en esta imagen, he querido colocar de manera inicial el docente, ya que en primera instancia es indispensable su formación en este campo, el cual le permite sensibilizarse en el entorno donde se encuentra sobre las necesidades educativas de los estudiantes, de manera que éste pueda adaptar sus contenidos, métodos y materiales educativos, así como buscar la sensibilización de los estudiantes a quienes se les debe respetar la identidad cultural, los diversos sistemas de conocimientos y sus experiencias personales dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, para que al final se pueda obtener como resultado de este proceso niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de apreciar las diferentes culturas. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del apartado que nos habla de la perspectiva de la educación intercultural. Partamos del hecho de la interculturalidad, entendida como interacción, intercambio, reciprocidad, interdependencia y solidaridad, debido también al uso del prefijo inter, que se refiere a conexión o relación entre. En este sentido sería relación entre las culturas. La educación intercultural busca fomentar la sana convivencia entre las personas de las distintas culturas, que se busca promover la igualdad, la empatía y los derechos humanos. De manera que los valores como el respeto, la igualdad, la empatía son la base fundamental de la educación intercultural. El término intercultural, como les decía, implica que haya una interacción, un diálogo, un respeto mutuo y el reconocimiento de los valores y estilos de vida propios de cada ciudadano y de su cultura. A partir de la educación intercultural podemos desglosar 5 perspectivas. La primera es la educación intercultural como una forma de solución de conflictos. ¿Cómo se logra esto? Pues la educación intercultural viene a ser una herramienta que nos permite resolver conflictos, dado que cuando partimos al hecho de entender y reconocer y relacionarnos bien con el otro, la educación puede ayudar, la educación intercultural nos puede ayudar a abrir ese diálogo que permita la resolución de conflictos sociales, económicos, incluso raciales. Segundo, la identidad personal. La educación intercultural también tiene un rol importante en la formación de la identidad personal. ¿De qué manera? Pues al momento de que nos encontramos expuestos o nos vemos inmersos en una sociedad donde hay diferentes culturas, pues esta educación intercultural nos permite ayudarnos a sentirnos retados y a abrirnos también a conocer otras culturas, claramente sin perder pues nuestras raíces culturales. Tercero, la interculturalidad y la multiculturalidad, entendiendo que los conceptos se pueden relacionar, pero pues no son iguales. ¿Sí? La multiculturalidad hace referencia a cuando varias culturas conviven en un mismo espacio, pero no necesariamente tienen que interactuar la una con la otra, mientras que la interculturalidad, por su prefijo inter nuevamente, promueve la interacción, promueve el diálogo entre las dos culturas, buscando así pues que haya convivencia entre sí. También debemos tener en cuenta acá, cuando hablamos de la educación, las subculturas, ¿sí? Que en ese sentido son esas pequeñas culturas que podemos encontrar, como la religión, la edad, el trabajo, la etnia a la que pertenezcan los estudiantes. Es más, en los campos educativos es donde más podemos encontrar ello, ya que en un salón donde perfectamente hay 35 a 40 estudiantes, podemos encontrar diferentes subculturas partiendo de la religión. Algunos serán católicos, otros serán ateos, otros serán evangélicos, cristianos, en fin. Entonces, también parte de ahí la necesidad de entender que hay diferentes subculturas. Otro concepto que vamos a tratar es el relativismo cultural. Este nos parece muy importante, ya que nos menciona que no se puede criticar o evaluar o juzgar algún comportamiento solo por la referencia del contexto social en el que ocurre. Entonces, antes de conocer o de ver los comportamientos de los individuos, deberemos conocer sus antecedentes culturales y no quedarnos únicamente pues, con lo básico o con lo que podemos ver a simple vista. De manera que el objetivo de la educación intercultural será lograr que desde la escuela se pueda fomentar y promover valores que permitan construir una sociedad más inclusiva y solidaria, en el sentido en que los estudiantes puedan desarrollar una cultura intercultural para que tengan la capacidad de comunicarse, cooperar y convivir respetando las diferencias de los otros, lo cual resulta clave para poder formar individuos integrales capaces de convivir en una sociedad de hoy en día. Hoy les vamos a hablar acerca de la unidad didáctica, ¿sí? Eh,
la cual fue diseñada para desarrollarse en una escuela rural multigrados. El centro educativo se llama El Sur, Centro Educativo Rural del Sur, sede primera, ¿sí? En donde contamos con 3 estudiantes, donde los niños oscilan entre los 5 y 11 años de edad, ¿sí? Este colegio es de nivel primario, se ubica en la vereda del sur. La mayoría pues, de sus estudiantes provienen de familias campesinas que viven pues, de sus propios cultivos. En el grupo nosotros contamos con un niño de 8 años, ¿sí? Está en grado primero, tiene sobredad. El niño tiene dificultades en el lenguaje, en la atención, en la motricidad fina. Pues ninguno de ellos pertenece a una comunidad indígena o de LGTBI, pero pues sí viven en una realidad de vulnerabilidad social y cultural, pues marcada en el olvido estatal, pues ya que algunas familias son víctimas del conflicto armado propio de la región del norte de Santander, ¿sí? La unidad didáctica. La unidad didáctica la titulamos Contando nuestra historia, porque a través del arte, la narración oral, el juego, la escritura creativa, queremos fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas, la motricidad fina y la identidad de los niños y niñas. Esta propuesta parte a raíz de la pedagogía crítica, ya que pues, fue diseñada para escuchar las voces de los niños y niñas. Partimos de su realidad y reconocemos a los niños como protagonistas de su propio aprendizaje, de su propia realidad también. ¿Sí? En lugar de imponer contenido, construimos el conocimiento en comunidad. Trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal o el objetivo general de esta actividad? Pues fortalecer el desarrollo de la expresión oral y escrita, la identidad cultural y el trabajo colaborativo mediante la construcción colectiva de una historia local, integrando los principios de pedagogía crítica y educación e interculturalidad. ¿Cuáles son los ejes transversales? Educación intercultural, porque se reconoce y se valora la historia y cultura del entorno rural de los niños y niñas. Pedagogía crítica, porque promueve el pensamiento reflexivo, el diálogo horizontal y la transformación del entorno. Esta actividad consiste de 3 puntos: inicio, desarrollo y cierre. El inicio, pues es un conversatorio donde nos vamos a poner todos en mesa redonda, donde vamos a hacernos preguntas como quién soy y de dónde vengo. Allí vamos a utilizar dibujos en grandes, palabras claves y objetos que podemos traer desde nuestra casa para darle respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es el desarrollo? En el desarrollo vamos a hacer la escritura y la creación de un libro colectivo titulado Nuestra Historia, donde por medio de dibujos, relatos orales transcritos por el docente y frases dictadas por los mismos estudiantes, le vamos a dar desarrollo a este libro, sí, que va a ser llamado Nuestra Historia, donde vamos a plasmar todas nuestras historias, la historia de cada uno de los niños que están dentro del aula. Preguntas como quién soy y de dónde ven, ¿sí? El cierre, pues vamos a hacer una lectura del libro en voz alta a la comunidad escolar. Vamos a hacer como un tipo de simulacro de feria literaria rural, ¿sí? Donde cada uno de nosotros va a exponer, a hablar, a explicar por medio de dibujos, de cómo queramos desarrollar la lectura de cada una de estas para que así le demos finalidad al libro que queremos crear, ¿sí? Desde la educación intercultural, pues promovemos el diálogo entre saberes, ya que los niños, pues, comparten sus historias, costumbres y memorias familiares. No se busca solamente que, pues, los niños aprendan lo externo, sino que también aprendan a valorar lo propio, su hereda, su familia, su historia, ¿sí? Esta propuesta, pues, es flexible para que el niño, pues, con dificultades, participe activamente desde el dibujo, ¿sí? El niño va a participar desde el dibujo, el moldeado en plastilina, la oralidad, ¿sí? No se le excluye, se le acompaña. Y aparte de esto, también pues usamos adaptaciones como letras grandes, ayudas visuales, trabajo por estaciones. Todos los niños pues participan pues según sus capacidades, ¿sí? Se promueve el trabajo colaborativo y cada voz tiene valor. Como reflexión final sobre la importancia respecto a la aplicación de la pedagogía crítica y la educación intercultural, he querido resaltar 2 elementos: pedagogía crítica incluyente y pedagogía crítica y educación intercultural como promotores de valores. En la primera, la importancia de la pedagogía crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en que es incluyente en todo el sentido de la palabra, inclusive desde el momento en que se realiza la planeación curricular, que es la base de este proceso, ya que se involucra al estudiante que es conocedor de sus necesidades, tomándolo al mismo nivel del docente, en el sentido de que los dos desde su experiencia particular hacen un aporte con una mirada crítica para la construcción de esta carta de navegación, que desde este punto de vista se enfoca en transformar las realidades de su entorno personal y colectivo, el cual la hace diferente a los métodos tradicionales. Ahora bien, la segunda parte, cuando involucramos la pedagogía crítica con la educación intercultural, se asume una mayor responsabilidad entre estos 2 sujetos de la educación, el docente y el estudiante, ya que se convierten en promotores de valores como la tolerancia, la igualdad, la aceptación, la justicia, entre otros valores.
que lleva a todos los individuos al reconocimiento del otro con sus diferencias. Ejemplo claro que presentamos en nuestra unidad didáctica de este estudiante con dificultad de aprendizaje, el cual permite sensibilizarnos, ser más humanos y transformar nuestra realidad.